Mi nombre es Nurka de Jesús y de Alfonso, integrante del grupo número 1. Vamos a estar hablando sobre lo que es la enseñanza de la historia. El autor plantea que la historia tiene diferentes fines educativos y que uno de estos es que con la historia podemos comprender mejor nuestro presente, ya que es más fácil de entenderlo si conocemos nuestros antecedentes. También nos dice que la historia nos permite analizar las consecuencias de los hechos históricos y que con esto podemos realizar esquemas de semejanzas y diferencias. Nos plantea también que la historia nos permite analizar y comprender los cambios que se presentan en las diferentes sociedades y que también podemos entender mejor los acontecimientos diarios que se presentan y que podemos tener más información y así poderla utilizar de una manera crítica. Nos dice también que la historia, que el pasado no es la historia, sino que la historia es la que se encarga de investigar, explicar y dar a conocer el pasado. Es importante también la historia, nos dice, porque así podemos comprender mejor nuestros orígenes y así entender lo que son mejor nuestras religiones, nuestros valores, nuestras costumbres, y también así podemos entender las costumbres y religiones de otros países del mundo que se han quedado aislados, ya sea por cuestiones históricas o políticas. Aquí nos habla también sobre diferentes objetivos que tiene la historia y que uno de estos es que debemos comprender los hechos ocurridos y así poder situarlos en su contexto. También nos dice que debemos de comprender que pueden haber varias versiones de un acontecimiento histórico y que esto se debe a que depende de quien lo esté investigando, de dónde venga, cuáles son sus antecedentes, lugar, puede ser la interpretación que le den de los hechos ocurridos y también nos habla de que debemos de comprender de cuáles son las fuentes históricas que debemos de utilizar cuando estemos llevando a cabo una investigación histórica. Mi nombre es Macera Abad y estaré hablando sobre las dificultades para la enseñanza de la historia en la educación secundaria. Según un debate que sostuvo el profesorado británico, supuso un paso adelante en los planteamientos didácticos de la historia enseñada. El alumno considera la asignatura de historia y la propia historia como una materia que no necesita ser comprendida, sino más bien memorizada. Entiende que hacer una exposición y se aprenden unas cuantas cositas, pero no tratan de profundizar en el tema en sí. Socialmente también se identifica este conocimiento como una especie de conocimiento útil para demostrar sabiduría. La historia forma parte del contexto cultural. También no tiene un nivel de atracción en los estudiantes debido a que la mayoría no le gusta pararse a hacer exposiciones, o sea, no le gusta leer tampoco. También hay un punto que se trataba en este planteamiento, es la visión social de la historia. Esta parte de la historia se aprende a través del televisor, radio y entrevistas, donde el niño puede aprender a través de series, películas y documentales, que digo desde mi punto de vista que a través de las películas los niños pueden aprender de una manera entretenida y se le hace también mucho más fácil a veces poder entender aquellas guerras y hechos históricos que sucedieron en aquellos tiempos, que tal vez a través de una película se le hace más fácil. Dificultades ligadas a la naturaleza de la historia como ciencia social. Pues la historia pasa como una materia fácil, más sin embargo la historia reúne una serie de características que la convierten en un campo de aprendizaje con especiales dificultades generales. Hay que enseñarla desde su propia naturaleza como ciencia social. También la selección de contenido histórico para la educación secundaria debe tener coherencia, autonomía, dado lo complicado que resulta hilar informaciones que no son verídicas y que uno no puede tampoco buscar todo tipo de información, sino que hay que ver que esas informaciones sean verídicas y que no sea cualquier tipo de información que no tiene nada que ver con los hechos y que puede distorsionar la información real. Una segunda dificultad para el aprendizaje de la historia radica en la imposibilidad que ofrece de poder producir hechos concretos del pasado. Más bien tenemos que
que enseñarla mediante algunas fuentes, como son restos arqueológicos o documentos, cuadros, que de ahí es que nos avanzamos para enseñar, ya que no podemos recrear aquellos hechos, y nuestros niños, o sea, cada historiador tiene un punto de vista diferente. Como reflexión final, de carácter conclusivo, debo decir que la materia de histórica incorpora importantes dificultades para su enseñanza, un avance de su componente del saber social y ligado a proyectos ideológicos y políticos. Hasta que me pare. Mi nombre es Dilana Cuevas Román, soy integrante del grupo número 1 y les estaré hablando sobre cómo enseñar historia. Una de las formas en que se puede enseñar historia es que los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje, analizando, discutiendo y resolviendo los problemas. Sobre la contextualización, los casos suelen estar basados en situaciones reales que permiten a los estudiantes ver la aplicación práctica de su conocimiento. En el desarrollo de habilidades críticas, los estudiantes desarrollan habilidades críticas y analíticas al evaluar diferentes perspectivas y argumentos. Sobre las ventajas, pude ver también que una de las ventajas es promover la participación y el compromiso de los estudiantes, fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, ayudarlo a desarrollar competencias necesarias para la resolución de problemas en la vida real. Sobre la selección de contenido histórico para la educación, dice que es uno de los procesos fundamentales que debe reflejar coherencias y autonomía, teniendo en cuenta los avances en la ciencia histórica. Los aspectos claves que pudimos ver la coherencia curricular. Es importante que los contenidos seleccionados se integren adecuadamente con otros temas del currículo, garantizando una formación integral. Sobre la autonomía educativa, los educadores deben tener la libertad de seleccionar contenidos que respondan a las necesidades de sus estudiantes, así como las características culturales del contexto. Y para finalizar, la finalidad de estudiar la historia, nos permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. También es entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos y todas. Mi nombre es Marlene Céspedes. Luego de leer y examinar el documento, pude notar que este aborda lo que es la inclusión de la historia local en el currículo de educación secundaria como una estrategia pedagógica para fomentar el aprendizaje activo de los y las estudiantes. También señala que estudiar la historia de una localidad puede ser beneficioso, ya que permite un acercamiento más concreto a los hechos históricos, promoviendo la investigación y el análisis crítico. Sin embargo, también nos advierte sobre los riesgos de simplificación que pueden surgir, como es la creación de una sopa de anécdotas que no aporten una comprensión profunda de los procesos históricos. El texto destaca que la historia local puede servir como un recurso valioso en la educación, ya que conecta el aprendizaje con el entorno inmediato de los alumnos. Esto puede hacer que la historia sea más relevante y accesible, motivando a los estudiantes al involucrarlos en la investigación. Se puede decir que la metodología de aprendizaje por descubrimiento permite a los estudiantes construir su conocimiento a partir de observaciones directas y estudios de campo, lo que fomenta habilidades de investigación y pensamiento crítico. También se aborda la crisis de la historiografía y la enseñanza de la historia, cuestionando la utilidad y calidad de los estudios de historia local en el contexto educativo. Se plantea si existen suficientes investigaciones locales que los docentes puedan utilizar para enseñar la historia en el aula. Se critica la tendencia de trivializar la historia al considerar cualquier dato histórico como relevante. Y se cuestiona la idea de que la historia local pueda ser simplemente un conjunto de anécdotas sin conexión teórica y metodológica sólida. A pesar de los desafíos y las limitaciones actuales en la historia local, su inclusión en el aula puede ser beneficiosa si se maneja con cuidado. Esta nos ofrece una oportunidad para desarrollar habilidades teóricas prácticas, también aumentar la relevancia del aprendizaje para los estudiantes y fomentar un interés continuo por la exploración del pasado con una implementación adecuada
La historia local puede enriquecer la educación histórica y contribuir al desarrollo integral del conocimiento activo de los y las estudiantes. Hasta aquí ha sido nuestra participación. Gracias por su atención. Se despide de ustedes el grupo número 1.